El azar parece algo totalmente impredecible, ¿verdad? Pero ¿y si pudiéramos describirlo con el lenguaje de las matemáticas? Pues de eso va esto. Vamos a desglosar las herramientas fundamentales que nos permiten entender y medir la incertidumbre. A ver, el quid de la cuestión es que el azar, a primera vista, es un caos, un completo desorden. Pero lo bueno es que tenemos herramientas matemáticas súper potentes que nos permiten encontrar patrones que convierten todo eso que parece aleatorio en algo, bueno, en algo predecible. Vale, para meternos de lleno en este idioma de la probabilidad, como en cualquier idioma nuevo, necesitamos aprender el vocabulario esencial. Y la primera palabra, el primer concepto que hay que dominar es el de variable aleatoria. ¿Y qué es una variable aleatoria? Pues aunque suene muy técnico, es algo bastante simple. Se suele escribir como una X mayúscula y no es más que una forma de ponerle un número a cada resultado de un experimento. Por ejemplo, si tiras un dado, la variable aleatoria X es el número que sale. O si sacas una carta de la baraja, pues X podría ser su valor. Ok, estas variables aleatorias no son todas iguales. Digamos que hay como dos grandes familias. Vamos a empezar por la más fácil de entender, la más intuitiva, las discretas. ¿Y qué significa discretas? Pues que sus resultados se pueden contar, uno a uno, sin más. El ejemplo del libro, el que se usa siempre porque es perfecto, es el de tirar un dado. Los resultados que te pueden salir son el 1, el 2, el 3, 4, 5 o 6. Y ya está, son valores separados, contables. No puedes sacar un 2,7, ¿verdad? O sacas un 2 o sacas un 3. A eso nos referimos con discretos. Vale, ya tenemos los posibles resultados, pero ¿y la probabilidad de que salga cada uno? Para eso entra en juego la función de probabilidad. Es la herramienta que nos dice para cada resultado concreto qué probabilidad exacta tiene. Si el dado no está trucado, es decir, es un dado justo, la probabilidad de sacar un 4, por ejemplo, es de 1 entre 6, un sexto. Saber la probabilidad de un resultado exacto está muy bien, es muy útil, pero muchas veces las preguntas que nos interesan son un poco más complejas, más amplias. Pensemos en esto. Si cogemos una baraja española, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta que sea un 3 o un número más majo? Ojo, la pregunta ha cambiado. Ya no es cuál es la probabilidad de sacar un 3, sino un 3 o menos. Aquí la función de probabilidad que acabamos de ver, pues se nos queda corta. Necesitamos algo más potente. Y esa herramienta que necesitamos se llama función de distribución, que a veces se ve como FCD. La idea es sencilla. En lugar de darnos la probabilidad de un punto exacto, lo que hace es acumular. Va sumando a las probabilidades de todos los resultados hasta llegar al valor que nos interesa. Volvamos al ejemplo de la baraja española para que se vea claro. Queremos la probabilidad de sacar 3 o menos. Pues vamos sumando. La probabilidad de sacar un 1 es de un décimo, ¿vale? A eso le sumamos la de sacar un 2, que es otro décimo, ya llevamos 2 décimos. Y ahora le sumamos la de sacar un 3, total, 3 décimos. Así de simple es ir acumulando. Y lo curioso es que si dibujamos esto, si representamos gráficamente la función de distribución para un caso como este, la forma que aparece es muy particular. Parece una escalera. La función va plana y de repente, ¡pum!, da un salto hacia arriba. Y lo interesante es que la altura de cada uno de esos escalones es ni más ni menos la probabilidad exacta de ese punto. Hasta ahora todo bien porque podíamos contar los resultados. 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa cuando esto no es posible? ¿Qué ocurre si entre dos resultados cualquiera siempre puedes encontrar otro en medio? Pues que todo lo que hemos visto hasta ahora se viene abajo, ya no nos sirve. El contraste es total, es como el día y la noche. Con el dado, los valores se cuentan con los dedos de la mano. Pero imagina que lanzas un dardo a una diana. La variable que medimos es la distancia exacta al centro, y esa distancia puede ser 5 centímetros, sí, pero también 5,1 o 5,11 o 5,112. Entre dos medidas cualesquiera, siempre hay infinitas más. El número de resultados es infinito. Y esto nos lleva a una de esas ideas que al principio cuesta un poco asimilar. Es contraintuitiva. Piensa en el dardo. ¿Cuál es la probabilidad de que clave por exactamente a 5,12345 centímetros del centro? Pues matemáticamente esa probabilidad es cero. ¿Cómo puede ser? Bueno, si cada uno del infinito número de puntos tuviera una probabilidad, por diminuta que fuera, al sumarlas todas nos daría infinito, lo cual no tiene sentido. Así que tenemos un suceso que no es imposible que ocurra, pero que tiene probabilidad cero. Es un concepto potente. Vale, si la probabilidad de cualquier punto exacto es cero, ¿cómo nos las apañamos para medir el azar en estos casos continuos? Pues necesitamos la última pieza de nuestro kit de herramientas, una diseñada específicamente para este mundo. Recordemos el gráfico de la función de distribución. Para el dado era una escalera con saltos, pues para el dardo ya no. Ahora es una curva suave, continua.
Y este detalle visual lo es todo. Que no haya saltos significa que ningún punto individual se está llevando un trozo de la probabilidad. Y aquí nace la función de densidad de probabilidad, o FDP. Ojo con esto porque es importantísimo. La FDP por no es una probabilidad, es la derivada de la curva de distribución. ¿Y qué nos dice la derivada? Pues en cristiano nos dice cómo de empinada está la curva en cada punto. Si la pendiente es alta, significa que los valores en esa zona son más densos. Es más probable que el resultado caiga por ahí. Si, por ejemplo, la función de distribución fuera x al cuadrado, su derivada, la función de densidad, sería 2x. ¿Y eso qué nos cuenta sobre el dardo? Pues que la densidad de probabilidad va aumentando conforme nos alejamos del centro. Y lo más importante es esto: si queremos saber la probabilidad de que el dardo caiga en un rango, por ejemplo, entre 1 centímetro y 2, lo que hacemos es calcular el área que hay bajo esa curva de densidad en ese intervalo. Y con esto ya lo tenemos. Ya hemos montado un kit de herramientas súper completo para analizar prácticamente cualquier tipo de incertidumbre. Vamos a repasar las piezas para que quede todo bien atado. A ver qué tenemos en la caja. Primero, la variable aleatoria, que es la que pone números a los resultados. Luego, para casos discretos, la función de probabilidad, que nos da la probabilidad de un resultado concreto. Para acumular probabilidades tenemos la función de distribución. Y por último, la joya de la corona para los casos continuos, la función de densidad de probabilidad. Si ponemos las dos familias discretas y continuas cara a cara, las diferencias son clarísimas. Primero, el rango de valores en las discretas se pueden contar, en las continuas son infinitos. Segundo, la función principal. En las discretas es la función de probabilidad, en las continuas la de densidad. Y la diferencia más chocante, la probabilidad de un punto concreto. En las discretas es mayor que cero, pero en las continuas es siempre cero. Y esto es lo que hace que sus gráficos de distribución sean o una escalera o una curva suave. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Ahora que tenemos este lenguaje, estas herramientas para medir el azar, ¿qué cosas del mundo real podríamos empezar a analizar, a medir, incluso a predecir? Porque las aplicaciones desde el mundo de las finanzas hasta la física cuántica son casi infinitas.